presentación Julio Bello. Yo voy a hacer una pequeña referencia a cada uno de ellos y después voy a dejar un comentario de índole personal y luego vamos a dejar que ellos dos presenten y puede haber un pequeño espacio para que comenten con... ¿Cuándo hicieron su oferta ya? En primer lugar, tenemos uno de los comentaristas que participa en esta presentación, que es el doctor Julio Bello, que es médico por la Universidad de Buenos Aires, especializado en salud pública, docente en las escuelas públicas de la UBA y de la Universidad Maimónides, y presidente de la Asociación Argentina de Salud Pública. Premio CONEX 2013, y creo que también ha llevado gran parte de su trayectoria profesional en la zona de Misiones, conociendo bien la región, Misiones y Chaco. Así que creo que es, entiendo que es una persona, digamos, que nos acompaña y que está muy involucrada con todo lo patrimonial de la zona. En el caso de Graciela, es arquitecta de la Universidad de Buenos Aires, especializada en patrimonio, doctora en la Universidad Nacional de Tucumán, fundadora y vicedirectora del CEDODAL, Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana, investigadora del CONICET, del Consejo, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas. Respecto a Graciela, digamos, quisiera hacer un comentario respecto a su trayectoria continua y sostenida desde que se recibe en todo lo que tiene que ver con conservación y gestión del patrimonio, incluso siempre con una mirada de respeto y de valorización de lo existente, junto con, digamos, acompañando los avances que podían ocurrir en el contexto urbano o en el contexto de las diferentes provincias, poniendo su mirada sobre el patrimonio en aras del respeto, de la conservación, de la valorización y de la integración con los avances. Así que creo que desde ese lado es, digamos, un aporte muy importante que haya propuesto este tema de investigación y haya gestionado y dirigido toda esta obra en el que participan, son otras 21 personas, no me acordaba el número justo, 21 investigadores que también participan en esto. Se hizo un seminario internacional con esta temática. Así que creo que es, digamos, un trabajo que merece que todos lo conozcamos, lo analicemos y lo valoremos, y es, como siempre, un aporte a todo lo que tiene que ver con patrimonio. En el caso de la fundación, que hoy nos convoca, nosotros llevamos durante 18 años un programa de gestión del patrimonio cultural y turismo sustentable, y entonces hemos trabajado mucho, codo a codo, con Graciela Viñuales, con Ramón Gutiérrez, en estos temas, durante todos esos años, y continuamos aún con esa tarea en algunos puntos específicos del país, o en algunos proyectos especiales. Así que este tema, digamos, tanto por el lado de los vínculos, como por el lado de la temática, nos convocaba en una manera muy directa. Entonces, bueno, esto quería comentar en dentro de qué campo se incluía este tipo de proyectos. Así que bueno, yo creo que con esto puedo dar la palabra a los verdaderos dueños del tema. Bueno. Dicen que el perro viejo ladra sentado, pero yo voy a ladrar parado. No porque sea joven, sino porque lo merece Graciela. En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad que me da Graciela de presentar su libro, presentar su trabajo. Este agradecimiento es realmente la historia de una amistad forjada en Chaco, en Resistencia, donde por diversos caminos fuimos yendo a parar. Realmente Resistencia nunca ha sido mejor puesto ese nombre que la ciudad de Resistencia, por 1000 razones, entre otras porque siempre ha tenido que luchar para conseguir un espacio, para conseguir un lugar, y los que trabajábamos en Resistencia también teníamos que luchar para conseguir un espacio
y para conseguir un lugar. Es bien conocido que fue la gente del Chaco la que comenzó a gestar la Universidad del Nordeste, con influencias, con presencia. Me quiero acordar de Ernesto Meder, de los mismos Ramón, todos ellos hicieron fuerza para la creación de la Universidad del Nordeste. Se creó la Universidad del Nordeste, pero el rectorado se puso en Corrientes, por aquello de que los correntinos tienen vinculaciones, amigos, poder en su momento. En realidad, si uno recorría Chaco, estaba todo por hacerse. Desde camino, yo me acuerdo que para ir al nacimiento de mi primer hijo, que lo tuve en Buenos Aires, pese a que yo era su secretario de Salud Pública, tuve que tomar un jeep que pudiera atravesar la tierra chaqueña, que no es tierra colorada como la de Misiones, es tierra de barro, bueno, llegamos bien al avión para poder asistir acá. De todas maneras, digo que es la historia de una amistad, porque esa presencia en el Chaco creó una actitud de militancia, una actitud de compromiso, una actitud de pensar las cosas y creer. Aquello que creo que Santo Tomás decía, ver, juzgar y obrar. Esto era algo presente continuamente en Resistencia. Veníamos de lugares distintos y de situaciones distintas. Los Gutiérrez y Graciela venían de la noche de los bastones largos, de allí llegaron Resistencia. Yo venía de haber colaborado un poco con Onganía en principio, pero al cambiar el tema, también fui mala palabra en Misiones, donde había ido yo a trabajar allá en la Tierra Colorada, y me trasladaron de nuevo a la provincia del Chaco. Ahí en la provincia del Chaco pudimos tomar contacto con ellos, básicamente con Ramón a través de Extensión Universitaria, y a través de Extensión Universitaria y la sensibilidad de Graciela, pudimos meternos en la comunidad, meternos en el barro y tratar de producir cambios en la medida de nuestras posibilidades. Yo querría señalar algunas características de Graciela, esposa y mártir. Pero aparte de eso, Graciela se caracteriza por su audacia. Audacia que no solamente es para invitarme a mí a hablar acá, que yo de arquitectura digo qué lindo y qué feo, sino por la presencia militante en la Universidad del Nordeste y la Facultad de Arquitectura, donde ganar un concurso no era fácil, sobre todo si no era correntino. Quiero señalar, aparte de esta audacia, su perseverancia. El Cedodal, las publicaciones de Graciela, y aún estamos con Ramón y con los hijos, es un ejemplo de esta perseverancia y este compromiso. Y después es realmente creativa. Creativa porque de lo mismo que miramos, lo explica ella humildemente en su prólogo. De lo mismo que miraron, que había mirado UNICEF, que había mirado tanta gente, Graciela le dio una mirada distinta. No una mirada tradicional. Pasa. No una mirada tradicional, sino una mirada novedosa, una mirada que sobre todo tiene mucha actualidad. ¿Por qué tiene actualidad? Porque habla de diálogo, habla de encontrarse con el otro, habla de descubrir formas de religiosidad y de relación con Dios que son
profundas, diferentes, pero verdaderas. Realmente, en Graciela encontramos la base de lo que tanto necesitamos hoy. Identidad, diálogo y encuentro con la sociedad. Nada más. Bueno, Julio, muchísimas gracias por tu presentación. Te agradezco un montón recordar aquellas épocas en que luchábamos en aquel Chaco Guaramba de los años 60 y de cuántas cosas fuimos aprendiendo allí, tan distintas de las que habíamos mamado en nuestra juventud cuando estudiábamos en la Universidad de Buenos Aires. Yo quería comentar un poquito más el tipo de trabajo que hicimos. Este tipo de trabajo para el cual me contrató la UNESCO después de un concurso internacional que se hizo y que para mí fue todo un desafío porque la forma en que había que trabajar era muy diferente a la que yo venía haciendo. Y porque además el otro tema era que todo el llamado del concurso se había hecho en el año 19 en Paraguay y para cuando se abre el concurso ya estábamos en pandemia. Entonces todo aquello que había pedido Paraguay tuvo que ser totalmente reestructurado porque lo que había pedido Paraguay empezaba con un seminario presencial, lógicamente en tierras paraguayas, y en visita a ciertos lugares de aquel país. Con esto todo hubo que cambiarlo, pero gracias a Dios uno tiene amigos investigadores por todo el continente, así que, bueno, fue fácil ir enganchando gente que quisiera responder a este llamado. La idea al principio era tomar en cuenta los sitios que había señalado UNESCO o que había señalado el Mercosur como de interés religioso. Había que irse a esos lugares que ya estaban señalados en las listas. Pero inmediatamente supe que el Mercosur no era el Mercosur, que decimos los cuatro países, sino el Mercosur ampliado. Ese Mercosur ampliado era prácticamente toda Sudamérica, excepto la Guayana Francesa, que pertenece a la Comunidad Europea. Entonces teníamos que mirar esto en conjunto. Lógicamente, en cuanto empezamos a mirar eso, se encontró de que las cosas no eran solo las religiones oficiales establecidas de raíz cristiana, de raíz hebrea o islámica, sino que había cantidades de otras cosas, cantidades de religiones que venían del sudeste asiático, que venían de África, que estaban acá en América precolombina, y además miles de cruces y de mestizaciones, entre 2, entre 3, entre 4 situaciones. Entonces, eso me permitió abrir para hacer estos seminarios que se hicieron, un seminario que se hizo en 2 partes, porque al ser virtual no queríamos poner un día completo porque iba a ser muy cansador. Hicimos 2 medios días, con 4 profesionales cada uno, que fueron los que después escribieron estuvieron a cargo de los artículos un poquito más largos que tiene el libro. Y después fuimos llamando a otros investigadores que escribieron artículos más cortos. Este trabajo, yo estaba como coordinadora general y tuve 2 personas, 2 investigadores que me acompañaron durante las primeras etapas del trabajo, que fueron el doctor Manuel Salge de Colombia y la arquitecta Susana Malni de Mendoza, encargados del tema inmaterial y del tema material.
Después ya me metí yo sola en este tema, ellos hicieron sus trabajos particulares propios, y yo seguí con todo este grupo de gente. Y ese grupo de gente, yo traté de que tomara muchos temas diferentes, muchas creencias diferentes por un lado, pero distintos enfoques también, y que de algún modo cubriéramos toda la geografía. Entonces ustedes van a ver cuando lean el índice del libro que tenemos montones de cosas, y algunas que ni me las imaginaba al principio, como cuando se me ofrecieron escribir sobre el Diwali o Diwali en Surinam y en Guyana. Que yo al principio no tenía mucha idea. Bueno, ahí apareció, y aparece el tema del tráfico ilícito, aparece el tema de la gestión, el tema económico, en fin, montones de otras cosas, hasta terminar con el último artículo que va en el libro, que es sobre la difusión del patrimonio religioso en Latinoamérica. Y después el libro, aparte de todo esto, tiene un apéndice de 2 páginas, que es en realidad el resumen súper resumido de lo que se terminó de definir en los seminarios. Hubo también una reunión, una jornada que no ha quedado plasmada en el libro, pero que ayudó a la visión general de lo que yo escribía en la primera parte, que fue una reunión de los grupos del Mercosur cultural de los distintos países, que no estuvieron todos los países presentes, pero los que estuvieron dieron su forma de ver este asunto. Lo que yo les voy a mostrar ahora es un poquito una ráfaga de esto, pero lo que quiero mostrarles fundamentalmente es que, más allá de la ráfaga que yo pueda decir de las cosas que se enfocaron, que se tomaron en cuenta, lo que más me interesa es las propuestas que hicimos al final. Esas propuestas que yo esperaría que las leyera mucha gente, porque ahí nos vamos a dar cuenta que todos estamos comprometidos con el patrimonio religioso en sus diversos órdenes, y que muchos de nosotros, y yo diría prácticamente todos, y yo particularmente, tenemos deudas con ese patrimonio religioso, que muchas veces no lo hemos sabido atender como se debe, por ignorancia, por dejadez, y a veces, bueno, también por interferencias, digamos, de ciertas cosas, pero que espero que, sobre todo esa parte final de mi artículo, que es el artículo largo, digamos, del libro, pueda servir para que la gente se oriente un poquito. Bueno, yo quisiera compartir pantalla. ¿Dónde está la comparsa? Aquí no sé dónde está. Aquí está, aquí está. Pero no la veo dónde está. Hasta la computadora manejas, mira que... Sí. Ahí está. Bueno, gestión del patrimonio religioso en Sudamérica, finalmente el título que se le puso al libro, que en principio, como les comenté, se hablaba del Mercosur, pero que, bueno, de esta manera fuimos centrándolo en Sudamérica y usando ese nombre también porque suponemos que el libro va a salir un poco más allá del Mercosur, y la palabra Mercosur tal vez a otras personas le pueden
puede no significar tanto como la palabra Sudamérica. Primero es la visión de lo sagrado, la visión de qué es sagrado para la gente. Es una montaña, el Ausangate en Perú, el árbol del canelo en Chile, los sistemas de producción agrícola en otros sitios del Perú, la posibilidad de ver las cosas desde otros puntos de vista. Ahí tenemos una pintura mural de una cacica en Colombia, es una cacica cristiana que está en una iglesia en Colombia. Vemos abajo la zona de Colombia también, esa mezcla que hay de indígena y africano, de sambo, que se produce ya en la primera época de la conquista. Y en esa foto es una postal de Surinam, y ahí nos dio cierta nostalgia encontrarnos con que esa gente está fotografiada justo en la pandemia anterior, la pandemia de principios del siglo XX, en donde vemos que todos se bajaron la mascarilla cuando le sacaron la foto, pero todos se quedaron con su mascarilla. Y esto nos señala 1918. Perdón, no se está viendo en Zoom. Por Zoom. A ver, hija mía. Se abrió 2 veces. Ahí está. Ahí está viéndose. Ahí en teoría sí. Ahí está viéndose. Bueno, es decir, que este era un grupo de gente católica que estaba esperando al nuncio apostólico que iba a llegar, pero fíjense, es una gente que ni siquiera eran de origen americano, sino que eran americanos de origen africano. Es decir, acá estamos encontrando ese tipo de cruces de caminos que yo me fui encontrando en todo el trabajo. También el tema de los mestizajes en donde la religión cristiana está presente, pero con toda una serie de signos que dejan ver los ancestros indígenas, las formas de acercarse a la religiosidad, la forma de expresarla en la calle, la forma de expresarse a través de la música, de los altares callejeros, etc. Aquí tenemos fotografías las blanco y negro son de principio de siglo, y la de color ya es del año 43, de las primeras fotografías en color que tenemos del Perú. También está el tema de los ritos y las celebraciones, en donde se mezcla este tipo de cosas. Por un lado, la foto esta que vemos arriba, esa fue una foto que saqué yo el año 76, el Día de Muertos, en un pueblo de Perú. Estamos en un cementerio en donde se va a rezar, donde se va a visitar a los muertos, donde se va a contarle todo lo que pasó durante el año, y se lleva comida, se pasa el día allí, y hay personas que van rezando y ganándose unas moneditas con su rezo, en castellano, en quechua y en latín. Cada uno de los que está solicita en qué lo quiere. Pero la idea es pasar el día con el muerto. La idea no es solo ir a llevar unas flores, sino pasar el día con el muerto. También en otro rito es el del Jesús de los Temblores, el Cristo de los Temblores, que tenemos ahí no una fotografía, sino una pintura del Cristo de los Temblores, que está dentro de la Catedral de Cusco, y que desde
desde tiempo inmemorial, por lo menos desde el siglo XVII, cada vez que hay un temblor se lo saca a la plaza y se hace una serie de ritos alrededor de esta imagen que sigue siendo una imagen venerada, y cada vez que hay un temblorcito se va ahí a pedir algo. O esta otra foto que vemos abajo, que es de hace, no sé, 3 o 4 años, un poquito antes de la pandemia, en donde esa celebración se hace según el sistema de las ofrendas de la Pachamama, y ahí están las hojitas de coca, y ahí está la chicha para tomar, etcétera, etcétera, y esto es en el norte de Chile. Tenemos otras denominaciones cristianas que nos acompañan, como nos acompaña el padre Alejandro. Muchas denominaciones cristianas protestantes que hay por muchos lugares, y también puse abajo los niños menonitas, porque también es todo un grupo de gente de origen cristiano, pero que tiene sus costumbres particulares, y que son, una de las costumbres particulares de ellos es que más bien se mantienen separados de la sociedad, hacen su rito y su conformación interna. Todo esto a nosotros se nos abre un panorama inmenso que viene desde que muchas de estas denominaciones cristianas han ido llegando a posteriores de la Iglesia Católica, pero que se han ido insertando sobre todo con los grupos migratorios que han llegado a distintos lugares, y que además en cada una de las situaciones de los países y todo va teniendo su forma de organizarse, de ver las cosas, etc. Es decir, que ninguna de estas cosas, ninguno de estos grupos podemos decir que tiene una sola línea de trabajo, una sola línea de ver las cosas, una sola forma de rezar o de celebrar, sino que hay una variedad realmente riquísima. También hay otros credos, y acá hay dos bien conocidos, como es el islámico y como es el hebreo, pero también, como les muestro arriba, una de las carrozas del Diwali, de la fiesta de las luces en la zona de las Guyanas. Todas estas cosas fueron consideradas en nuestro trabajo, y a veces comparten, es decir, algunos de estos temas a lo mejor están tocados por más de uno de los artículos que tenemos en el libro. La confluencia de ritos. Los ritos que tienen un fuerte componente indígena, criollo, como es lo que vemos a la izquierda. Esta es la iglesia de Collahuayma, en Jujuy, y eso que vemos abajo es la procesión que va llegando a ese lugar perdido en la puna. Y hacia la derecha, una procesión en Colombia, en Popayán, donde la impronta española está muy fuerte, todavía se nota mucho más que la que podríamos recoger en esta de Collahuayma. Y también el papel de los laicos en estas cosas, en donde, bueno, muchas veces hay lugares y cada vez menos hay posibilidades de que lleguen sacerdotes. Entonces, bueno, los laicos van tomando ese espacio y van haciendo que la oración, la unión con la divinidad no quede desarmada, no quede dejada de lado, y siempre hay algunas personas encargadas de esto, mayordomos, etcétera, o como vemos a este señor de la capa roja, que es de Chiloé, en donde se mantiene desde la época colonial el sistema de los fiscales. Los fiscales son personajes que han sido laicos, que han sido señalados, que a falta de sacerdotes son los que mantienen y organizan este rito y tienen un respeto dentro de su zona, no solo de su pueblo, sino de su región. También el otro tema que tomamos
fue el tema del cuidado de los bienes muebles, porque acá hay un problema realmente muy importante por robos, como esta custodia que vemos acá a la derecha. Esa foto es de cuando se pudo recuperar, pero esa custodia fue robada y fue llevada a los Estados Unidos, y hubo un largo proceso, pero se recuperó, gracias a Dios. Pero también están estas otras cosas, como este cuadro de la primera época colonial, que estaba en la iglesia de los jesuitas de Cusco, y que cuando la iglesia se desacraliza ya en época independiente, aún antes de la época independiente, esto queda ahí, y después ya en el siglo XIX pasa a una pequeña iglesia en la zona de Cusco. Pero como ustedes ven, allí se notan unas chorreaduras, y unas cosas que se ha estropeado el marco, se ha estropeado la pintura, en fin, una pintura realmente preciosa. Y esto lo encontramos en muchos lados. Y no es solo el cuadro, no es solo la imagen, sino también a veces son las vestiduras, los manteles, los libros, y ni que hablar de lo que son los archivos, en donde muchas veces estas cosas quedan, como en muchos otros lados no religiosos, los viejos archivos son dejados de lado, y uno los encuentra habitados por ciertos animalillos. También está la religiosidad resignificada que he puesto yo aquí. ¿Por qué? Porque hay, por un lado, hay santos que la Iglesia ha puesto como santos, como Santa Liberata o Santa Librada, pero que en Paraguay se le ha hecho otra recuperación, digamos. Se usa no se dice Librada, sino se llama Santa Liberata, Santa Librada, que está en el canon, estaba en el canon de la vieja misa, y que se le adjudica una serie de cosas que seguramente no fueron ciertas ni canónicas, pero la gente le va agregando adjetivos y posibilidades, y una de ellas es, por ejemplo, el cuidado de los niños recién nacidos. Entonces, a los niños en Paraguay se les pone una cintita colorada en la muñeca, que es la que Santa Librada los cuida, los libra. También el llevar a santo al rey Baltasar, es decir, a uno de los reyes magos, el rey mago que se supone que era negro, que era africano, en un pueblo paraguayo habitado por negros, entonces el oratorio del rey Baltasar. Es decir, son cosas que el pueblo va armando. Pero también nos encontramos con otras cosas como esto que vemos abajo. Este doctor, un médico, que a principios que atiende al pueblo, que no cobra, que no sé qué, y a principios del siglo XX le atropella un auto y el hombre muere. Y entonces en Colombia y en Venezuela especialmente lo ponen como que es un santo, y le hacen altares y todo esto. Esto es un altar de hace unos años en un hospital, y bueno, y la iglesia lo ha estudiado. Por supuesto, ahora es más fácil estudiar porque hay documentos de la gente de hace poco, y ha encontrado que sí que es una persona venerable. Entonces la iglesia ha tomado en cuenta una devoción popular. Pero también nos encontramos con que muchos de estos patrimonios están en manos de personal no capacitado. Y eso es terrible. Yo muestro acá una cosa, pero os podría llenar libros de cosas mal atendidas porque la gente no sabe, porque la gente prefiere ponerse a hacer cosas en vez de llamar a quien sabe. No digo que le dé el trabajo, porque van a decir que a lo mejor lo ayudó a ganarse unos pesos. No, por lo menos pidan asesoramiento, sepan que hay gente que está especializada, consulten,
Miren un poquito las cosas. Esto es en la sacristía de la iglesia de Yaguarón en Paraguay, cuando estaba entero el techo, y ahí los pedazos de madera desarmados, que hoy nadie sabe cómo volver a armar. Y esto es una cosa que tengo en la foto y se las puedo mostrar, pero les podría contar cantidades de otras cosas. También las amenazas al patrimonio. Una amenaza antigua es esta que vemos ahí arriba. Un sacerdote en un pueblo perdido del departamento de Apurímac en el Cusco, que quiere hacer la gran iglesia, porque tenía una iglesia chiquita. ¿Y cómo este pueblo va a tener de iglesia chiquita? Nosotros tenemos que tener una iglesia grande, porque Dios es grande, como si Dios no hubiera nacido en un pesebre. En fin, y claro, se larga con semejante cosa y nunca puede terminarla. Inclusive lo poco que levantó hace 200 años, ahí está cayéndose en pedazos. El otro tema es este Cristo de Río Caribe en Venezuela, puesto arriba de un cerrito frente al Caribe, en donde ya no hay cuestión religiosa acá. Acá hay una cuestión turística, una cuestión de que este pueblo tiene esto, que no tiene el pueblo de al lado. Entonces, yo visité eso cuando todavía no estaba el Cristo arriba. Eran unas plataformas arriba del cerro, que con el aire salino que hay en ese lugar, no sé cómo estarán ahora, pero todo era llegar a tener algo especial, llegar a tener aquel Cristo que, no sé, que iba a traer el turismo, no sé qué cosa. Entonces, en vez de atender a la iglesita que hay abajo, gastamos dinero y empuje y esfuerzos de montones de gente que seguramente habrá trabajado en buena medida gratis para hacer semejante cosa. Y esto otro que tenemos abajo es en Perú también, pero esto lo podemos encontrar también en el norte de Argentina, en Chile, en fin, todas las cosas que dejó el Imperio Incaico, con todos sus dibujos que tienen que ver con sus deidades, con sus creencias, y que después viene el famoso Dakar y hace esas rayas que vemos ahí encima. No les muestro algo de Catamarca, porque es un horror también. Porque no solo hicieron unas rayas, sino que cortaron un pedazo de la iglesia más antigua que tenía Catamarca. El otro tema de los bienes muebles es, estamos entre medio. Lo uso y lo voy desgastando con mis dedos, con mis cosas, o no lo uso y lo guardo en una vitrina. Si lo uso, todo el pueblo lo ve, lo goza, atiende que esto es algo importante, pero yo lo voy gastando con mis dedos. Lo voy gastando, se me puede caer, se me puede romper, en fin. Pero si no lo uso, ¿para qué está? Sigue siendo sagrado si lo tengo metido en un rincón. Entonces, ahí hay todo un cuento en ese sentido, que hay que tener un equilibrio en esas cosas. El otro tema son la cantidad de imágenes que se han hecho en diversos lugares de América, con toda la influencia católica de la imagen, y que nos encontramos, por ejemplo, en lugares como en Paraguay, allá arriba, donde estaban todas las imágenes juntadas. Por suerte, después se fueron haciendo algunos museos, como vemos abajo, también en Paraguay, en donde muchas de esas imágenes tienen hoy un lugar decente para verse y para admirarse. Pero también nos encontramos con la buena voluntad de gente que no tiene idea de lo que tiene que hacer, como esa imagen que es de esos niñitos Jesuses que tenemos ahí en el Museo Religioso o Sagrado, no me acuerdo exacto cómo se llama, Museo Sacro de La Rioja.
en ese lugar se empezaron a recoger cosas que había en los distintos pueblos que estaban un poco abandonados, pueblos que estaban un poco sin feligreses. Entonces se decide juntar todo, pero después se lo lleva a un museo muy mal puesto, sin identificaciones reales. No hay inventario de dónde se trajo esto, exactamente de dónde vino, por qué llegó, si lo trajo una señora o lo retiraron de una iglesia que se estaba cayendo abajo. Y además hay cosas que están museográficamente muy mal puestas, inclusive con problemas. Si vemos este niño acostado, que está, el primero está desnudillo, pero el otro que está vestido, tiene su vestido colgando. Puede pasar un chico de 5 o 6 años, tirarle así y adiós. Cualquiera puede tocar eso. Cualquiera que tenga un bolsillo grande, como hemos conocido ciertos personajes, se lo mete en el bolsillo. Lo hemos visto. Entonces, aquí también hay una buena idea de que no se pierdan, de que se junten, de que pongamos a disposición del público estas cosas, pero no hay un conocimiento verdadero de cómo tratar este patrimonio. Pero creo que ahora nos viene un poco más una perspectiva ecuménica. Creo que eso, el grupo del diálogo interreligioso, como vemos ahí arriba, o como otras instancias que se han ido dando, por ejemplo, el sitio Irenaica que creó el padre Moreno hace unos 20 años o más, en donde hay encuentro de gente para sentir la religiosidad de manera ecuménica, de manera dialogante. Y aquí, por eso puse esquema de mapa, bueno, no es exactamente un mapa, esquema de mapa para que vieran un poco el conjunto de los países que estuvieron involucrados en esto y en donde en todos encontramos este tipo de cosas. Brasil, de Brasil hay dos artículos en el libro y en los dos hay perspectiva africana de distinto tipo, pero ha sido muy importante el tema africano en Brasil, aunque también lo vemos distribuido por muchos de los otros mestizajes que hemos visto. Lo vemos en varios lados, como lo vimos en la gente de Surinam, en esa postal antigua. Y finalmente lo que quería era dejar algunas líneas no voy a decir de trabajo, pero que las tengamos en cuenta para saber cómo podríamos ir actuando cada uno desde el lugar en que estamos. Una de las cosas que falta es identificar las entidades responsables de estas cosas, porque en una iglesita de por allá es el mayordomo, o la mayordoma, la que tiene la llave, en aquella otra es un señor, en aquel otro grupo es el sabio abuelito antiguo, que es el que sabe cosas, en otros, como pasa acá en la ciudad de Buenos Aires, la iglesia de Santa Lucía, no, Santa Lucía no, estoy diciendo mal, la de Santa Felicitas, pertenece a la ciudad de Buenos Aires, no al arzobispado. Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? Yo trabajé con el que estuvo a cargo, el que se tuvo que hacer cargo de esa iglesia, y me dijo, yo estoy entre dos fuegos, un sacerdote que está entre dos fuegos, porque no queda claro cuál es la entidad responsable. Hay que mantener los inventarios al día, cosa que no existe en la Iglesia Católica, por lo menos no existe un inventario al día de lo que hay, ni de las iglesias, que sería lo más rápido, y mucho menos del patrimonio mueble. No se sabe lo que hay. Falta formar a los responsables. En muchos de estos lugares hay responsables de distinto tipo, desde la señora que pasa el plumero
y no digo el primero, la que se le ocurre tirar la bandina en el piso, que pasa todos los días. Respetar todo sitio sagrado, porque este sitio puede ser sagrado para mí, pero no para otro, y esto puede no ser para mí, pero es de otro, y yo tengo que respetarlo. Eso es importante. Y no son solo los sitios dichos, la iglesia, el templo, el cementerio, o lo que fuera, sino que hay muchos otros lugares que, como mostraba yo, la montaña, el árbol, el sitio de cierto tipo de cosechas, etc. El tema que les decía hace un ratito, usar los bienes muebles, pero evitar el deterioro, buscar eso. Considerar los museos y los archivos. Muchas de la documentación que podríamos usar para conocer todo esto está en archivos mal cuidados o desarticulados o que nadie sabe lo que hay. Y hay que tener en cuenta lo inmaterial. Cuáles son los cantos, cuáles son las formas de saludarse la gente, las formas de adornar la casa en una festividad, porque no es solo el templo, sino la casa también, etc. Después está el tema del turismo. Hay un turismo que es religioso. Voy ahí a Luján porque está la Virgencita de Luján, pero también está el turismo de quien va a conocer Luján por una cuestión histórica y se encuentra con un hecho religioso, pero no iba por lo religioso, sino por lo histórico. Ya que en ese tema también, el turismo religioso, está el tema de el horrible turismo de aventura del día de hoy. Tengo que irme a donde sea, a algún lugar que nadie fue. Me subo al techo de la iglesia aquella, o a la torre, no sé qué. O me voy a este rincón de este bosque donde dicen que está, no sé, Mandinga. Y así voy tomando lugares que son sagrados para otra gente. Perdónenme. No, no quiero. Como ven ustedes, hay que respetar las tradiciones locales, hay que diferenciar los intereses de los visitantes, hay que organizar la acogida y la señalética, porque eso también falla. Incluir a la comunidad local. No podemos estar haciendo turismo religioso dejando a la gente del sitio de lado. Y fundamental, no alterar la integridad del sitio. No con lo que hacemos, con las señales, con la organización de la acogida, con esto, con lo otro, el sitio no puede ser alterado. Para ello es fundamental redactar planes de manejo, definir la cabeza ejecutoria de ese plan de manejo y las revisiones periódicas, y unir las visiones académicas, sociales y políticas, y siempre desde una perspectiva ecuménica. Estamos ahora, después de la pandemia, ante una gran oportunidad. Ahora, ¿sabremos aprovechar el ambiente de la sociedad o nos vamos a lavar las manos como muchas veces hacemos? Ahí está dicho lo que quería comentarles. Perdonen este último momento. Quedo a disposición para comentar cualquier cosa. Igual que Julio puede comentar cualquier cosa.
Así que el que quiera decir algo. Eloy. Hay un aspecto que casi lo mencionaste al pasar, que es, incluye el relevamiento del aspecto musical. Sí, sí. Porque hay testimonios, bueno, en Chiquitos y esos lugares, en Chilpoli, ¿no? La música, que se las partituras y aún los instrumentos originales. Sí, sí, sí. Eso, dentro del relevamiento de ustedes, la arquitectura, Eso es. incluye la musical, Sí, ¿no? sí, Que sí, más, sí. es Sí, intangible, pero no es tan intangible, ¿no? sí. A veces se pone como intangible, porque a la música uno no la toca, pero las otras cosas, los instrumentos y las partituras son tangibles. Ahora, el tema es que entre la gente que ha escrito en el libro, quien escribe, creo que es el último artículo, es el de Sergio Rachko, que es el que ha hecho siempre todas estas películas que continuamente nos va haciendo conocer. Entonces, lo que es la difusión de todo esto es realmente muy importante. Entonces, ahí estamos conociendo, gracias a él, Sergio se tuvo que disculpar porque tenía otra reunión hoy y no pudo acompañarnos, pero vale la pena tener en cuenta todo lo que él hace en ese sentido. De todos modos, en el libro yo puse también algunos enlaces de internet, y entonces hay unos enlaces para llegar a las cosas que está haciendo él, que empezó en chiquitos, pero que hoy está hasta Estados Unidos recorriendo cosas realmente muy interesantes. ¿Se ha empezado ya a alguna estructura de organización para organizar todo ese listado de falencias? Mira, yo me moví fundamentalmente buscando la vuelta con la Iglesia Católica, porque aquí en la Argentina los monumentos históricos nacionales y los que el Mercosur puso están dentro de esa creencia. Me encontré con que No. tengo más tarjetitas yo de historia de la arquitectura, sabiendo y mapitas en dónde están las capillas, en el caso de Perú, por ejemplo, nos pasó que Ramón y yo estuvimos trabajando desde los años 70 en ese asunto, y realmente entre los departamentos de Cusco y Apurímac, que era el antiguo arzobispado del Cusco en la época colonial, teníamos más de 200 pueblos, que los pusimos en un libro, pero que no había registro, no había otro registro más que lo que íbamos haciendo nosotros recorriendo. Es decir, que política de Estado no existe, no hay. Fíjate vos que hay una de las cosas terribles con la Comisión de Monumentos, por ejemplo, que hace unos 10 años tuvo una especie de base de datos muy buena, que la podías buscar por época, por tipo, por provincia, por esto, por lo otro. Y un día cambió la autoridad en la Comisión de Monumentos, y hoy cuando le preguntas y le pedís, te mandan una planillita Excel, que además está llena de errores, y que es una cosa nominal. Capilla de Nuestra Señora de no sé cuánto, no sé dónde, capilla de... Y no dice nada de todo aquello que se había juntado, y que parte de eso está, gracias a Dios, algo de eso quedó en papel, quedó en algún libro. Pero que toda esa facilidad que teníamos antes de mirar, que no estaba solo lo religioso, por supuesto, estaba montones de otras cosas, todo eso desapareció. Decime, Graciela, y las distintas religiones, creencias, querramos llamarlo, tampoco se han hecho cargo de acopiar esa información. Hay algunas que sí. Hay algunas que sí, porque tienen menos menos cantidad, algunas cosas tienen menos distribución en el mapa, digamos, geográficamente,
entonces conocen más lo que tienen entre manos. Ahora, yo, mientras hice el trabajo, no encontré una que fuera un ejemplo para Sudamérica. Había cosas buenas, interesantes, pero no terminé de encontrar. Inclusive hubo algunos países en donde yo pedí cosas y no me supieron concretar, digamos así. Más allá de los gobiernos, estoy refiriendo. No, a los grupos religiosos. A los grupos religiosos. Pasa otra cosa también. Por ejemplo, a finales del siglo XIX y principios del XX, o hasta finales casi del siglo XX, hubo muchos colegios religiosos de distintas denominaciones. Los católicos se distinguían, pero hubo de otras denominaciones también. Con el tiempo, eso empiezan a ser asociaciones civiles. Ya dejan de ser asociaciones religiosas, pasan a ser asociaciones civiles, tienen personería jurídica, en fin, otra forma de trabajo. Entonces, a veces es también difícil, inclusive, por ejemplo, cuando uno quiere agarrar todos los lazallanos, por decirte, o los salesianos, o qué sé yo, a veces conseguís cosas bastante organizadas. Hay algunos grupos que tienen cosas bastante organizadas, pero no en la parte del patrimonio, sino en el saber la lista de los colegios que existen, por ejemplo, o de las casas religiosas que tienen. Pero la parte de patrimonio es más difícil, porque una de las cosas que yo, desde que viví en el Chaco y cuando se formó el seminario interdiocesano en el Chaco, yo empecé a bregar por ese asunto, pero no conseguí nada, es que ahí se formaban sacerdotes de 9 diócesis. Y entonces yo me ofrecí de dar, sin cobrar un peso, un curso de una semana de patrimonio, para que supieran los que iban a ser sacerdotes, qué cosas tenían entre manos, inclusive algunos que venían de la zona de las misiones jesuíticas. Y no logré que ese curso se pudiera dar. Y toda la parte laica, toda la parte de colegios, de hospitales y las escuelas que hubo en toda la parte del virreinato, ¿eso quedó algo? Mira, de todo hay cosas, de todo hay historias, de todo hay, de muchos hay libros que se han escrito sobre el particular, etcétera. Ajá. Pero vos sabés que muchas de esas cosas, inclusive las cosas que tenían un tinte cristiano, pero que en realidad eran laicas, como la Sociedad de Beneficencia, que forma la señora de Rivadavia, Sí. Y que es la que arma el Hospital Rivadavia, por decirte. Poco tiempo esa Sociedad de Beneficencia va desarmándose por diversos motivos, y esas cosas pasan a entidades públicas, entonces son municipales o provinciales o lo que fuera. Entonces la capillita que queda cerradita ahí. Ya me acuerdo cuando hubo una recuperación de la capilla, por ejemplo, del hospital en Bahía Blanca, hace unos 20 años, la capilla estaba usada de depósito, con pinturas murales y todo eso. Pero también el otro tema es, y vale para lo religioso, pero vale también para cualquier otra cosa, y es que va a llegar una fiesta a los 100 años de no sé qué, o va a llegar una elección y hay que ganarla, y entonces hay que arreglar cosas. Los otros días hemos estado en Tandil, en donde arreglaron y restauraron las pinturas murales de adentro de la iglesia principal. Pero no arreglaron el techo. Hoy están los listones yeseros al aire. Entonces, es decir, y a mí me pasó en Villa Ángela, en el Chaco, en los años 80, en donde me habían llamado a mí con 3 alumnos para
arreglar esa iglesia que estaba pobrecilla, con muchos problemas, y bueno, hicimos los planos, los chicos hicieron la maqueta, qué sé yo, hicimos 7 cosas que había que hacer, y tenían que ser en ese orden. Un día me llamó por teléfono a Resistencia: arquitecta, se está cayendo la pared, no sé cuánto. ¿Cómo? Le digo yo, sí, la pared queda tal. Le digo, ¿ya hicieron las 6 cosas anteriores? No. Le digo, ¿y entonces por qué hicieron la pared esa? Ay, porque había que mostrar algo. Bueno. Y bueno, son cosas que pasan. O que cuando al cura le dije una cosa, le digo, esto es lo que dice el concilio sobre este asunto. Ay, acá estamos muy lejos de Roma. Aquí no llegó el concilio. Bueno, esas son las experiencias que uno ha tenido a lo largo del tiempo. Sí. El arte religioso antes de las instituciones de América. Los textos religiosos, todo lo que está en las cuevas, todo lo que está, que es arte religioso, que es el hombre bien primigenio. ¿Sobrevive? ¿Se lo respeta? Bueno, hay varias cosas que sí que se respetan. Y hay algunas que parecen no tener carácter religioso, pero que en realidad lo tienen, como las zapachetas, por ejemplo. Que las zapachetas en realidad son señales de un camino, ¿no es cierto? Pero que suponen que cada vez que uno llega a ese lugar hace una oración y en general masca coca y tira un acullico ahí para bendecir el sitio y seguir a la pacheta siguiente. Y eso sigue estando. Y eso inclusive se ha estirado hasta lugares de la provincia de Buenos Aires. Por lo menos yo tengo experiencia de haber estado ante apachetas en los años 50 en provincia de Buenos Aires. Hay dibujos, hay pinturas no son cuevas, son como salientes, ¿no es cierto? Como con cavidades que tienen arriba. Nos encantan las cuevas de Altamira o las de Lascaux o lo que fuera, pero nosotros también las tenemos. El Cerro Colorado, famoso que cantaba Donata, ahí está lleno de pintura, por ejemplo, y eso tiene que ver con una parte, puede ser una parte costumbrista o lo que fuera, pero también tiene un fuerte contenido religioso. Y eso está todavía. Decime la escuela y en todas tus investigaciones, ¿has tenido experiencias de tradición oral que te hayan contado mismos habitantes que por tradición hayan salido cosas y que te hayan servido en toda tu investigación? Sí, siempre. Qué maravilla. Sí, siempre, sí, siempre. Inclusive el otro día me pasó una cosa insólita, porque yo me acordé que en un lugar, en Atamisqui, en el pueblo de Leobán, había una señora que se llamaba Corazón, de apellido, de nombre, y no me acordaba su apellido, entonces yo lo había puesto en un artículo que... Entonces agarré, busqué el artículo y miré cómo era el apellido de la señora. Se me ocurrió googlearlo. Resulta que había sido, para mí fue una señora que me dijo cosas y me contó cosas y me sirvió para lo que yo estaba investigando sobre Santiago del Estero, pero resulta que había sido un personaje con toda una historia que yo en ese momento no supe, ¿no? Y que me vino muy bien todo lo que ella me contó. Y eso, además, cuando íbamos por los pueblos de Perú, que recorrimos tanto, por los pueblos del noroeste, siempre hay gente que cuenta cosas, que dice cosas, que recuerda cómo eran las cosas antes y cómo se han ido perdiendo. Todo lo que ha sido el trabajo de la comunidad para el mantenimiento de no solo de la iglesia, sino de todo lo que rodea la iglesia, la plaza, el atrio, cómo las familias están todas comprometidas para una vez al año ordenar este pedacito de la pared del atrio, o la otra familia la otra, etc. Bueno, y ahí salen muchas cosas. ¿Ya has notado en algún país que se destaque más que otro en el cuidado del patrimonio?
dentro de Sudamérica. Bueno, Todos son iguales. no, hay muchas diferencias. Perú, quizá dentro de lo que es América del Sur, es lo más notorio y lo que ha tenido, además, tiene, no solo que tiene muchas cosas, algunas de las cuales no tenemos idea, que no se saben, hay que recorrer todavía más, pero ha tenido un Instituto Nacional de Cultura que ahora, desgraciadamente, se ha desarmado y se llama, tiene otro nombre. ¿Qué? El INC ahora es Ministerio de Cultura. No, pero se llama Sociedades Controladas, descentralizada y no sé qué. Le cambian los nombres, no sé para qué, porque además inclusive el logotipo del INC era muy lindo y era fácil de reconocer, pero bueno. Pero Perú tiene bastante, es decir, tiene muchísimo, pero también ha avanzado mucho. Y bueno, ya ha tenido cierto tipo de programas con UNESCO. En uno de ellos fue que me formé yo, justamente en los años 70, con este asunto, ¿no? de la recuperación del patrimonio, restauración, organización de recorridos, etc. Pero... Ya que mencionaste lo del turismo religioso, para mi gusto la denominación es muy feliz, ¿no? Pero quizás peregrinación religiosa. No, lo que pasa es que yo lo que No, decía, el turismo religioso es que tiene como 3 pedazos. Entendí. Lo que apuntaba era lo siguiente, hay una quizás excelendido. Está la recuperación de los caminos reales, Sí. Y en algunos en Perú tengo entendido que está el camino de los jesuitas. Y yo no sé si eso también es parte de un intangible, que son como mojones de lugares. Bueno, No sé si excede quizás. nosotros, y en esto Ramón puedes explicar mejor que yo, el tema de misiones jesuíticas, que en realidad el Mercosur ya lo tiene marcado como territorio. Ya no son puntos ni caminos, sino que es toda una cosa general, ¿no? Que se ve desde otro punto de vista. Ahora, lo del turismo religioso, se está usando esa palabra. Hoy justamente me llegó un aviso de que mañana pasado hay un curso, no sé qué, de turismo religioso. Pero yo creo que esas son como 3 cosas distintas, como dije. Una es quien va a una peregrinación o una cosa, otro el que va a conocer aquello que no conoce, pero que no tiene ningún interés religioso, sino histórico, social, qué sé yo, geográfico. Y después está otro del turismo de aventura, que es lo que más me asusta. Porque esa gente que lo que quiere es hacer la cosa rara, la cosa distinta, subirse al lugar donde nadie se subió, meterse a donde nadie estuvo, se mete en los lugares sagrados de la gente. Y también las modas, porque el Camino de Santiago, por ejemplo, es la de moda. Claro. Sí. Bueno. Si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta más. Sí, la que agradecemos. Estamos empezando esta tarea con algunas publicaciones más, así que anda poniendo fecha para próximas publicaciones. Bueno, a mí lo que me gustaría es que quienes tienen el libro, quienes lo han llevado, los entregado, lo que fuera, o le interesaría más adelante, que lea lo que yo traté de desarrollar, los problemas que yo misma me encontré en las cosas, la forma, todos los errores que yo encuentro y que encuentro que yo también los he cometido, y que vean las posibilidades de esas perspectivas que pongo al final como propuestas de cómo se pueden mejorar esas cosas. ¿Se puede comprar acá este libro? Sí. Aquí afuera se puede visitar. Acá en la sala. En la sala. Por supuesto, quedan todos invitados a tomar
agua, quedarse conversando, o simplemente la parte formal del encuentro la podemos ir cerrando acá para que Bueno, cada uno pueda conversar. bueno, genial. Y muchas gracias a la Fundación por darme este espacio para exponer. Me jugó una mala pasada la